Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanguna Kuiki, hasta Wangyu Pai Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar mi comunidad. El respeto renueve el amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Más te quiero, más te respeto.
antes que nada voy a dar la cordial bienvenida al viceministro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el señor Fernando Bolaños. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. También está con nosotros Mónica Rodríguez, del GIN, representante del Grupo Impulsor Campaña Nacional contra la Violencia de Infancia. Y está también Alonso Cárdenas, director de Políticas Públicas del Ministerio de Justicia. Estamos esperando a la congresista Marisol Perestello, que seguramente llegará. En ese contexto, la coordinación de la mesa estará a cargo de Elena Belochaga, directora de Coopera Infancia y miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Démosles un aplauso a este panel. Inmediatamente, gracias por estar con nosotros. Me han solicitado de la Secretaría Técnica, dado de que el día de hoy tuvimos pues la gran contribución que nos hizo Ipsos Apoyo, que pudiera repetir por lo menos algunos de los principales datos de la encuesta nacional, la encuesta de Omnibus que ha hecho Ipsos y que ha contribuido a Inversión en Infancia, sobre la percepción ciudadana sobre infancia, política y felicidad. Creo que las 4 conclusiones nos llevan un poco a un aterrizaje más concreto de qué es lo que está pensando la sociedad en relación a este tema de violencia. Entonces yo particularmente, si me permiten con esto, yo voy a ir directamente a la última parte que tiene relación con el tema de este evento, la infancia y la política, es parte de la encuesta. Si me permiten, yo no me he acostumbrado todavía a manejar esta cosa, pero me imagino que es apretando aquí. Ok, entonces estamos con el tema de la infancia y política y yo voy a leer solamente los principales comentarios. El primero es que dice que 2 de cada 3 piensan que el Estado se preocupa poco o nada por la infancia del país. Esta es la percepción ciudadana. Segundo, que 2 de cada 3 consideran que los candidatos municipales no cuentan con propuestas relacionadas con la infancia. La siguiente, que la propia familia es el principal actor en cuidar los intereses de la infancia, pero también se espera que el Estado se involucre más. Parece que no hay un diálogo, no hay una comprensión de esto. Yo voy a ir a las principales conclusiones para pasar a la coordinación para los temas respectivos. Primero, dice que la gran mayoría sabe que la violencia no es una forma de educar y que expresar afecto y confianza a sus hijos influye positivamente en la relación. Sin embargo, dice la encuesta Ipsos, más de la mitad reporta haber visto en su entorno que un niño o niña recibió golpes o insultos. Cuando se pide pensar en su infancia y compararla con la de ahora, todos los aspectos salen mejor evaluados en el pasado. Se recuerda más el tiempo compartido con los padres en la realización de las tareas escolares y domésticas antes que en el juego. Solo en los niveles socioeconómicos A y B se recuerda mayoritariamente el afecto recibido. La mayoría percibe que el Estado se preocupa poco por la infancia y que los candidatos municipales no tienen propuestas relacionadas con dicho tema. Parece que esto ha sido una constante durante las 3 anteriores sesiones. La gran mayoría sabe que la propia familia es el principal actor en velar por los intereses de la infancia en el país, pero también espera tener un rol más de diálogo con el Estado y los programas. No entienden qué es lo que está pasando ni cómo está llegando a esto. Aquí hay un problema no solamente de socializar información, sino también de conocimiento. Entonces, con esta introducción, yo paso la coordinación de la mesa a Elena Belochaga. Adelante, Elena. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos aquí con la mesa Protección, Violencia contra la Infancia por un pacto de amor desde el hogar y la familia. Y nuestro primer momento se lo vamos a ceder a Fernando Bolaño, viceministro de Poblaciones Vulnerables, quien nos va a dar su exposición al tema y después pasaremos a los comentarios de los panelistas. Sí, claro. Encantada. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación.
Les mando en primer lugar un saludo de la ministra Carmen Omonte, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de todo el equipo nuestro en el Ministerio. Para nosotros es una ocasión muy importante poder participar y felicitamos esta tercera seminario, experiencia que se hace en este campo, porque obviamente creo que en el Perú tenemos que afirmar la importancia de que se den continuidades y que se creen tradiciones, ¿no? Que nos sentemos y conversemos, nos sentemos distintas instituciones del Estado, de la sociedad civil, de las distintas organizaciones para conversar sobre estos temas de la infancia. Y felicitaciones, por supuesto, a Inversión por la Infancia por su preocupación en este campo. Personalmente, para mí también es muy importante esta reunión. Varios saben que yo estoy poco tiempo en este cargo, yo vengo más del sector de educación, así que también es parte de este proceso de aprendizaje de ir cada vez reforzando las convicciones de cómo tenemos que seguir trabajando y compartiendo esfuerzos articularmente por las políticas de infancia. Yo he traído algunas cosas justamente para promover el diálogo y me alegra justamente que podamos un poco ir viendo aquí algunas cosas importantes. Algunos datos que probablemente muchos lo saben, detrás de esto obviamente hay rostros y personas concretas, pero sí es importante recordar cosas críticas de a dónde atendemos y a quién atendemos cuando hablamos de las políticas de infancia, ¿no? En primer lugar, como ya saben muchos, los niños, niñas y adolescentes son el 34% de la población del país, ¿no? Y de cada 3 personas en el país, 2 son niños, niñas o adolescentes menores de 17 años. Eso es importante y creo que todavía marca lo que deben ser las políticas en el país, pero también es cierto que nuestra población va envejeciendo y este bono demográfico, como hablan algunos, se va a acabar en un momento dado y la pregunta es cómo queremos que lleguen estos niños y niñas a la edad adulta con las oportunidades y posibilidades. Y es más, de este grupo, o sea, de ese grupo en particular, de ese 100% de niñas y niñas que son, que son un tercio de la población, una tercera parte son niños y niñas menores de 5 años. Es decir, esta es la cantidad de personas a las que tenemos nosotros que ver y atender. Ahora, obviamente también se ha estado construyendo una estadística sobre el tema de violencia, que es el tema que nos interesa. Y allí, como ven ustedes, en el caso 2013, que lo tomamos como un año particular, los casos de violencia familiar y sexual, de los casos que hemos visto, el 30% afecta a niños y niñas y adolescentes. Es decir, todos los casos que se reportan en los centros mujer y en distintas estadísticas que tenemos en el Ministerio, el 30% afecta a esta población que nosotros queremos ver, ¿no? Y en este mismo año, del total de casos de violencia familiar en niños y niñas, el 16% afecta a niños y niñas menores de 5 años. Si vemos un poco cómo ha ido evolucionando entre los 2 últimos años, vemos que se ha mantenido más o menos igual, con esa misma tendencia, pero aquí les advierto algo que creo que todos sabemos, que las cifras disminuyan no necesariamente implica que estemos mejorando, ¿no? O sea, sabemos con toda claridad que hay muchísimos casos que no son reportados, es decir, que aumenten los casos en nuestra estadística podría ser incluso de que estamos pudiendo atender y pudiendo recoger más este tema, ¿no? Y obviamente ese es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos y que queremos impulsar en los siguientes años, es que contemos cada vez más con información que sea confiable, articulada, ¿no? Esta es la que recogemos en la mayoría de nuestros centros los centros de emergencia mujer y los servicios que tenemos de protección, ¿no? Pero gran parte del reto que todavía tenemos en el país, y no estamos hablando solamente del sector que ve con infancia, es cómo articulamos diversos sistemas de información. Aquí hay información que tienen los gobiernos locales, que tienen los gobiernos regionales, que tienen obviamente las instituciones que protegen, las instituciones privadas que protegen, y este es el tema principal de lo que queremos ver, sobre todo que queremos tener información específica para este tema.
Como saben ustedes, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia está planteado este tema de Simone como un sistema de monitoreo justamente del plan, pero creo que lo que tenemos que construir es mucho más allá, un sistema confiable de información que nos permita justamente tomar decisiones y hacer los esfuerzos importantes en el tema de política, ¿no? Ahí, por ejemplo, una iniciativa importante en el último tiempo es lo que Educación tiene, el sistema CICB, que está justamente reportando los casos de bullying y de acoso entre pares en las escuelas, y esa articulación entre esos sistemas de información para nosotros va a ser muy crítico. Pero creo que lo que hemos visto justamente antes en esta encuesta de percepción que ha hecho Ipsos, un tema clave ahí también es que la pregunta es si podemos tener información que venga de los propios actores, incluso de los propios niños y niñas, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables ha piloteado en el año 2013 también una encuesta a estudiantes en las escuelas, ¿no? Que es ENARES. No sé si muchos la conocen, no he traído los datos precisos aquí porque todavía la estamos un poco procesando, pero queremos tener una encuesta de violencia que pregunte a niños en edad escolar de cómo ven ellos el tema de la percepción, porque creo que eso es finalmente un tema adicional en el tema de construir sistemas de información, es decir, preguntarles a los propios niños, niñas y adolescentes su percepción. Creo que aquí lo que se ha presentado en esta encuesta que ha presentado Ipsos, y es importante, porque hay probablemente la mayoría de ahí son informantes adultos. A mí me parece absolutamente dramático que el 50% diga que ha presenciado o sido testigo del tema de violencia directa contra niños y niñas, ¿no? Es más, probablemente aquí la mayoría que somos de cierta edad para arriba podremos saber que la forma regular como nosotros crecimos y con padres y madres probablemente que podemos considerar amorosos, cercanos, etcétera, era que cuando hacías algo mal, pues sencillamente te daban una buena paliza. Yo soy hermano mayor y a mí me han caído varias cueras, como se decía antes, varias, no solamente por las cosas que hice yo, sino por las cosas que hacían mis hermanos más chicos, que se supone yo de 7, 8 años tenía que ser responsable también por ellos, ¿no? Es interesante que en esta percepción que ha presentado Ipsos se vea que ya no es tan políticamente correcto el tema del castigo físico, pero probablemente eso no es un aspecto generalizado como se ha visto con todos los sectores sociales, y si lo desagregamos por urbano y rural también es cierto, ¿no? Pero lo políticamente correcto o incorrecto, cuando ya se traduce en prácticas concretas, como vamos a ver y como lo saben ustedes, sigue siendo todavía una realidad muy omnipresente, que es justamente lo que queremos transformar y cambiar. Hemos desarrollado, como ven ustedes también, algunas estadísticas basadas en ENDES sobre estadísticas sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sobre algunos aspectos que tenemos. El castigo físico sigue siendo todavía un elemento que existe y que persiste, y es parte justamente de nuestro esfuerzo de erradicar finalmente el tema del castigo físico, y no solamente castigo físico obviamente, sino también todo el castigo psicológico, verbal asociado a ello. Y también estamos haciendo un esfuerzo importante por recoger información en las demunas y en los distintos espacios que tenemos nosotros por casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que incluye diversos tipos también de violencia que se dan en la familia, pero también en otros espacios. El otro tema que hemos también empezado a seguir, y voy a hablar al final de una experiencia interesante, que es el tema de la taxonomía del gasto, es cómo vamos también haciendo seguimiento de los recursos que hay para la infancia, ¿no? Aquí vemos en un análisis muy general de lo que es el presupuesto del sector público en el año 2014, que del total del presupuesto público, entre el 18 y el 20% está destinado a la infancia. Ahora, eso de hecho ya nos plantea una pregunta, porque si la infancia es el 33% de la población, significa que todavía en términos de recursos directamente ligados a la infancia todavía queda un camino por recorrer. Y cuando vemos ya de ese 100% que es el dinero y los recursos para infancia, cuántos se destinan a la primera infancia, podríamos todavía seguir viendo que hay un espacio más grande para
para avanzar en conseguir presupuestos más significativos en ese sentido. El otro punto que quería ya mencionarles es cómo estamos desde el Ministerio abordando el tema de violencia, con distintos programas, pero también con los aspectos de lo que queremos hacer, ¿no? Por un lado, obviamente, y de esto es parte de nuestro esfuerzo y nuestro análisis, estamos absolutamente conscientes que el tema de la violencia es un tema no solamente política, sino es un tema cultural, ¿no? Que está todavía arraigado muy fuertemente en la cultura social y la cultura de nuestra sociedad, ¿no? No solamente es el tema de la violencia que vemos en los chicos, ¿no? Cuando vemos el tema del transporte, de la manera como se solucionan o se quieren solucionar los conflictos socialmente, tomando carreteras, de varias formas nos damos cuenta que aquí hay un tema todavía crítico e importante, ¿no? Yo, como les decía, que vengo del sistema escolar, a veces estoy tremendamente y seguimos tremendamente, digamos, impactados por cómo se ha construido una cultura escolar que sigue todavía con formatos de castigo físico, a veces permitido por los propios padres, que piden a veces a los maestros, a las maestras, que sí, que le peguen a mi hijo porque así es la forma como él aprende, que todavía se da, todavía existe. Y cómo todavía en muchos colegios públicos y privados, porque esto no es un tema solamente de nivel socioeconómico y ni siquiera urbano y rural, cómo el tema de la poca cultura de diálogo y conversación y manera creativa de relacionar los conflictos todavía es parte de la cultura escolar nuestra. Y si pensamos que los niños y las niñas, los adolescentes pasan 8, 9, 10 años en las aulas escolares, 4 o 5 horas al día y muchas cosas más, ahí nos damos cuenta de parte de los problemas que tenemos que ver. El tema más crítico, probablemente muchos de los expertos lo han dicho, es esta cultura de desconfianza que es parte de la manera como nos relacionamos todavía en un país como el nuestro, ¿no? La cultura de desconfianza que se ve en la manera como nos comportamos en los espacios públicos, pero también dentro de las familias, en los espacios más privados, son claves de esta cultura todavía que es permisiva con el tema de la violencia. No voy a extenderme, creo que la mayoría sabemos que los impactos que tiene la violencia en los niños, ¿no? Sabemos que tiene efectos duraderos, además mientras menor es el niño, la violencia deja huellas importantes. Todos creemos en el tema de la resiliencia, pensamos que los niños y las niñas son capaces de remontar situaciones difíciles, pero el impacto en sus vidas y el impacto social, incluso en la economía, lo reconocemos todos, sigue siendo muy fuerte. La otra cosa que quisiera llamar la atención rápidamente, para el tiempo que tengo, es esta lógica del ciclo de violencia, ¿no? Que creo que todos reconocemos que es un ciclo en la cual o somos en un momento personas que ejercemos algún tipo de violencia, a veces de repente sin darnos cuenta por este tema cultural, o que somos objeto de violencia, probablemente más algunas poblaciones que otros, si eres mujer, con el acoso callejero, si eres una persona que habla una lengua distinta al castellano, si eres un niño menor, si eres una persona adulta mayor, es más probable que seamos personas que seamos objeto de violencia, pero también nos ubicamos muchas veces, a veces sin querer, sin darnos cuenta, en el ciclo de ser la persona que ejerce la violencia. Y muchísimas otras veces no somos ni la que ejerce violencia ni que es objeto de la violencia, pero somos testigos, y somos testigos que permiten en el espacio público, en el espacio familiar también el tema de la violencia, ¿no? Entonces, esta dinámica, que es algo que tenemos que conocer, porque creo que las políticas y lo que hacemos tienen que apuntar a ver cómo nos situamos como actores en esta lógica de la violencia. Y lo que nosotros hemos planteado, digamos, también en la lógica de lo que hacemos en el Ministerio y tratamos de promover como ente rector de estos temas, es esta lógica que tenemos que actuar en todos los niveles, ¿no? En nivel individual, en el nivel familiar, en el nivel también comunitario, pero también como en un esfuerzo y una práctica para cambiar esas prácticas sociales, ¿no? Quisiera mencionar brevemente que uno de los puntos que estamos haciendo en el Ministerio y nuestro Ministerio también en la Dirección de Familia, somos un ente rector en el tema de familia, se está planteando con todo esfuerzo ahora plantear y sacar adelante y discutirlo públicamente un plan de fortalecimiento de las familias. Nos hemos dado cuenta que de todas estas políticas que se han articulado en el Ministerio con lo que llamamos poblaciones vulnerables, trabajar con
con niños, niñas, con el tema mujer, con el tema de personas adultas mayores, personas con discapacidad, un gran ausente en términos de políticas efectivas articuladas es el tema de familia, y probablemente uno de los retos que tenemos más grandes es que en un contexto en que en el cambio de las familias, en la manera como la familia ha evolucionando, ¿no? Las familias que ya no son las que nosotros crecimos, los adultos no son las familias, no tienen la dinámica que tenían cuando nosotros crecimos. Familias diversas, familias monoparentales, familias extendidas, familias que están con sus miembros separados, familias que tienen un miembro que es migrante, etc. El rol tradicional que jugaba la familia de protección social, de cuidado de las personas mayores, de los niños, ya no existe como tal. Entonces, si no tenemos políticas públicas explícitas con recursos en el tema de las familias, reconociendo por supuesto su diversidad, será más difícil afrontar las cosas que si abordamos a los sujetos, los niños, las niñas, las mujeres, etcétera, de manera aislada, ¿no? Esta es probablemente una de las cosas importantes que queremos hacer en esta lógica de sacar un plan de fortalecimiento de las familias. Y lo otro es lo que ya ustedes conocen como parte de infancia. Tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que tiene todo un sistema de seguimiento y que participan muchas instituciones de todo tipo, la sociedad civil, del propio Estado. Yo sí quiero mencionar solamente 2 o 3 cosas que son para nosotros los retos en este Plan Nacional de Acción por la Infancia, el seguimiento que se hace, ¿no? Y de la experiencia que tengo en los últimos años de cómo trabajamos en el Estado. Lo primero, nos cuesta todavía, y lo decimos públicamente y lo vamos a seguir diciendo, nos cuesta mucho trabajar articuladamente como Estado, ¿no? El Estado tiene una lógica todavía muy sectorial, ¿no? Entonces, la manera como el Estado se articula, como trabaja junta, es todavía insuficiente, ¿no? Tenemos muchas reuniones, hay matrices, hay cosas que se hacen seguimiento, pero el tema clave, y eso lo hemos conversado ya con varios sectores y estamos haciendo unos experimentos para cambiar esto, es no cómo los sectores conversan y tienen un planes articulados integrados, sino finalmente el reto es cómo llega el servicio articulado al ciudadano, a la ciudadana, en este caso al niño, a la niña, ¿no? O sea, lo difícil es que haya un paquete de servicios articulado que acompañe además al niño en su proceso, ¿no? Cuando hacemos estas esfuerzos de matrices y reuniones, muchas veces no pensamos en el producto final, pero hay algunas cosas que se están haciendo. Si alguno de ustedes conoce, por ejemplo, este plan de acción con esta plataforma que se ha hecho en el río Napo para atender un tipo de población, a mí me parece un esfuerzo importante en la cual el Estado trabaja ofreciendo servicios a una población particular que está dispersa a lo largo del río, tratando de acercar los servicios de manera junta. Ya es un primer esfuerzo. Estamos trabajando cosas de la misma manera, por ejemplo, para atender las poblaciones en zonas amazónicas. Es una experiencia reciente en el Bajo Camisea, que estamos pensando cómo atendemos a más una población. Hay, obviamente, no solamente niños y niñas, sino también mujeres, adultos, etcétera, pero que tiene una particularidad especial porque es una zona de reserva, son poblaciones que están en proceso de integración. Eso es una reserva, es población, digamos, que ha estado fuera de contacto, pero que está en proceso. Entonces, estamos pensando como Estado, ya no solamente en una lógica de cómo tenemos planes y vemos cómo formulamos cosas, sino de cómo pensamos el servicio para poblaciones específicas y realidades específicas. Pero todavía nos falta además avanzar más en la lógica no solamente intersectorial, sino intergubernamental, ¿no? El Estado todavía trabaja muy desarticuladamente entre lo que hace el nivel central y obviamente los gobiernos regionales y locales. Pero ahí creo que es parte de los retos que estamos haciendo en los diversos sectores y trabajando juntos. Y por supuesto toda la lógica participativa para trabajar con sociedad civil, para trabajar con las ONGs, con las asociaciones, las organizaciones, el sector privado, etcétera, las iglesias, son parte de estos esquemas que queremos seguir haciendo. No les contaré más del PENAYA, creo que todos sabemos cuáles son los retos que hay, parte de los objetivos y estrategias que estamos de alguna manera viendo. Hay esfuerzos como este también, que lo mencionaré muy brevemente, de este estudio multinacional que se está haciendo sobre determinantes de violencia. Creo que es un aporte importante, además estamos haciendo, es el único país en Sudamérica que nos va a dar probablemente información más precisa sobre el tema de todos los factores asociados y estructurales que están ligados a violencia, y esto lo estamos haciendo con UNICEF. Y algo que queríamos conversar también, que iba a venir acá la congresista Marisol Perestello, el tema de estos temas normativos que están pendientes, como esta ley que prohíbe el uso de toda medida correctiva que atente contra la integridad personal de niños y niñas, ¿no? Es decir, a pesar que tenemos, digamos,
unos marcos normativos que están además ligados a todos los convenios internacionales. Hay aspectos todavía en el tema normativo que tenemos que ver, ¿no? Probablemente muchos ya conocen, no voy a explicar más cuáles son los programas que tiene el Ministerio. Aquí el reto principal, yo como les digo soy un poco nuevo en el tema del Ministerio, pero a mí me queda muy claro que el reto principal que tenemos en el Ministerio en este aspecto concreto de violencia es que el sistema de protección se consolide, ¿no? El sistema de protección está todavía basado en muchas cosas que a veces se hacen con buena voluntad, con gobiernos locales que tienen que aportar ciertas cosas, ¿no? Así como existe un sistema educativo con su red de escuelas, con su arquitectura, como existe un sistema de salud que tiene sus centros de salud, sus puestos de salud, su sistema de referencia y contrarreferencia, el sistema de protección todavía está incompleto en varias cosas, y esto implica decisiones que tendremos que ir tomando de cómo atendemos. Solo para poner un caso concreto, y es algo que estoy trabajando con los equipos del Ministerio, ¿no? Tenemos, como saben ustedes, el programa Vida Digna, que atiende, digamos, a adultos mayores. Tenemos el programa Yachay, que atiende a niños en situación de calle, pero todavía puede ser anecdótico porque no sabemos exactamente cuántos niños están en situación real de ahí. O sea, lo que hace el programa es los va a buscar y cuando los encuentra desarrolla sus protocolos, ¿no? Pero en todas las cosas, parte del problema como tenemos es tener información cada vez más confiable para saber cuál debe ser la magnitud de los servicios y cómo podemos articularlos mejor. Y voy terminando con esto que quiero mencionar brevemente, que es probablemente uno de los últimos ejercicios que hemos estado haciendo para darle un vuelco y más firme a las políticas. El reto principal que hay en las políticas públicas, en particular para el tema de la infancia, es cómo ligamos el tema de los planes al presupuesto. Porque, como saben, planes en este país tenemos muchos planes y todos son muy buenos y bien desarrollados participativamente. El tema es cómo los implementamos. La taxonomía de gasto público es una experiencia que hemos hecho con el MIDIS, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el MEF, con el apoyo de UNICEF y con algunos expertos, justamente para identificar dónde están los recursos de inversión en las diversas cadenas presupuestales que conforman el presupuesto público. Es decir, la única manera que tenemos de saber si podemos aumentar, potenciar, articular más la inversión pública es si es que sabemos dónde está la plata y cómo tenemos que hacerla. Entonces, hemos desarrollado, es una herramienta metodológica que permite identificar en qué líneas presupuestales del nivel nacional, regional, local están los recursos y poder saber y hacer un seguimiento más efectivo del gasto, ¿no? Del gasto y la inversión que se hace, ¿no? Eso lo estamos tomando como un instrumento que permita justamente hacer el informe anual del Plan Nacional de Acción por la Infancia, del PENAYA, ¿no? Y además afinar instrumentos de monitoreo y seguimiento de la inversión. Ya hemos hecho algunos análisis, por ejemplo, a partir de este instrumento, y es muy interesante en la medida de que vemos cómo va evolucionando, cuánto están gastando los gobiernos regionales a diferencia de los gobiernos locales o nacionales. Es decir, es una herramienta que va a ser probablemente más importante. Y termino entonces en ese sentido, en lo que para mí sería justamente lo que hemos llamado el título de esta presentación, ¿no? Porque esta presentación termina señalando que queremos hacer como un pacto específico, ¿no? Y aquí, en ese sentido, lo que yo diría es, creo que todos tenemos que reafirmar esta voluntad de qué país queremos, ¿no? O sea, cuál es la imagen país que tenemos, ¿no? Creo que las cosas que vemos recientemente y que nos hacen orgullosos de ser peruanos y probablemente un país como el nuestro que a veces sufre de un problema de autoestima nacional por varias razones históricas las que queremos. Ha habido cosas en los últimos años que algunos, probablemente no todos son tan optimistas, pero dicen, bueno, es un país, no sé, pues que tiene esta gastronomía, esta biodiversidad. Son cosas como que uno dice, qué bacán, ¿no? Qué bueno, si somos un país diverso, biodiverso, somos un país que tiene una gastronomía que no tiene que envidiar a las mejores del mundo, ¿no? Pero mi pregunta es si, más allá de los planes, somos capaces de construir una imagen país que tenga al tema de la infancia como prioridad. Y esto no solamente es un tema de presupuesto, es un tema de visión, ¿no? Es si somos capaces de construir socialmente
que un país, y eso lo creo firmemente, que el país que invierte en sus niños, como que cuida a sus niños, a sus personas mayores, es un país realmente desarrollado. O sea, no es un país que tiene sus cuentas en azul, que tiene el presupuesto y superávit, que tiene, no sé, reservas internacionales por no sé cuánto porcentaje del PBI, sino si somos capaces de construir una imagen país, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que estamos acá y lo que trabajamos acá, hemos avanzado de alguna manera, pero creo que nos falta más. Esa es para mí la idea de un pacto, de un país que sea capaz de hacer seguimiento de sus políticas de infancia, de ir aumentando significativamente los recursos para la infancia. Nosotros vemos con mucha esperanza el hecho de que, por ejemplo, en el último presupuesto que se está justamente determinando para el siguiente año, va a haber un aumento muy grande, sobre todo para salud y educación. Mucha parte de ese presupuesto esperemos que se pueda invertir bien, estamos trabajando con nuestros colegas de esos sectores. Son cosas que van a aumentar probablemente este porcentaje que hemos visto que le corresponde a infancia, ¿no? Pero sí necesitamos obviamente mecanismos más específicos, mejorados, y probablemente obviamente en el tema de políticas de infancia hay muchas prioridades, pero lo que sí queremos decir es que el tema de la violencia sí es un tema en que no podemos postergar más acciones concretas y específicas por el tema de construir políticas firmes y decididas que justamente hagan cada vez permisible o que sigan admitiendo como permisible el tema de la violencia. Nos gusta mucho la campaña que ha hecho la coordinadora, que es justamente esta campaña que habla de, ¿cuál es la frase que a mí me gusta más? Es darle vuelta a más te quiero, más te respeto, renueve el amor en casa. Más te quiero, más te respeto, porque ahí es un ejemplo muy concreto de cómo nuestra cultura popular, nuestros dichos, admiten el tema, el más te quiero, más te pego, a la mujer o a los niños, a las niñas, significa que es todavía aceptable en unos casos. Si cambiamos esa lógica, podemos hacerlo. Yo el otro día estaba con unos colegas argentinos y me decían ellos, en Argentina están haciendo también, para el tema de adultos mayores, pero creo que vale también para los niños y las niñas adolescentes. Tenemos el tiempo ya. Sí, con eso termino. Quieren que la Real Academia de la Lengua admita como una palabra nueva la palabra buen trato, porque dicen, existe en castellano la palabra maltrato, como una palabra, maltrato. ¿Por qué no hacemos que la palabra buen trato sea también una sola palabra como señal de estos cambios que queremos hacer? Así que en eso estamos y muchas gracias por la voluntad y podemos seguir conversando sobre este tema. Gracias. Gracias, Fernando, por tu exposición y voy a dar paso a Mónica Rodríguez, representante del Grupo Impulsor de la Campaña Nacional contra la Violencia. Estamos un poquito ajustados, 10 minutos. No hay problema. Hablo rápido también, además. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas y especialistas que nos antecedieron, tanto el día de hoy como el día de ayer, porque realmente todos nos vamos recargando día a día. Y este es un tema importante porque en esta perspectiva de buen trato con la infancia, el hecho de recargarnos, nos muestra la importancia de esta primera infancia, de este grupo etario que nos trae, que es de 0 a 5 años. Ahora, no sé cuánto nos recargamos nosotros y cuánto lo que nos recargamos pasa también a nuestro día a día, a nuestro quehacer. Y ese es un tema que sí creo que nos compete a todos. Hemos tenido acá desfilando autoridades, miembros de sociedad civil, líderes de opinión, en el público también a veces especialistas, gente que está en el día a día. Y creo que es importante que todo esto que vamos viendo y que además fácilmente concatenamos a nuestra vida diaria, pase en nuestra vida diaria también a lo que estamos haciendo. Hablamos hoy de políticas públicas y finalmente las políticas públicas son el resultado del trabajo de todos y de todas. Y creo que en eso sí coincido con Fernando y coincidimos todos en que realmente es un punto. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué queremos para nuestros niños y niñas? Finalmente es el resultado de todos. Claro, unos con mayor capacidad de acción que otros, pero estamos para darnos la mano finalmente. Yo revisaba bastante acerca del tema de primera infancia porque realmente no es un tema que inicialmente que haya venido manejando muchos años, pero me parecía interesante cuánto nuestra primera infancia influye en nuestro desarrollo, en nuestra vida, en nuestro futuro, ahora que escuchábamos a los ponentes, y de verdad que es un tema clave.
Hablábamos, por ejemplo, de casos, hemos visto en la televisión, de personas que adolescentes, por ejemplo, que han tenido problemas de violencia, gente que está en violencia y realmente detrás de todo, cuando hemos estado haciendo estas reuniones, además con Coopera y con especialistas multidisciplinarios, vemos cuánto influye esta primera instancia. Por ejemplo, el tema de la conexión neurológica. O sea, cuántas neuronas y esta capacidad de desarrollo neurológico, por ejemplo, se dan en estos 5 primeros años. Y definitivamente un niño o una niña que en estos primeros años de vida están expuestos a violencia, escuchan violencia en su casa, gritos o maltratos, ¿cuántos de sus neuronas no conectan igual que un niño o una niña que vive en una sociedad de paz? Es un tema que también hay que reflexionar. Entonces, cuando escuchamos maltrato o violencia, realmente son formas que están muy ligadas. Existen muchas formas. Vemos niños en conflictos armados, vemos niños en trabajo infantil, temas en analfabetismo, explotación de cualquier tema. Pero el tema de primera infancia y este enfoque de cultura de paz es un tema importante. Enfocándolo desde el punto de vista de los próximos celebración de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, que es lo que mencionábamos en días pasados, ¿cuánto hemos podido avanzar? Lógicamente siempre van a haber pendientes, también hay que ser positivos, ha habido avance. Creo que años atrás no imaginábamos ni siquiera una actividad de esa naturaleza. Estamos hasta en la radio, la movilización de repente personal no es tanta como la que hay detrás en radio y nos demuestra el interés que hay en esta temática. Pero sobre todo creo que hablábamos que este es un tema finalmente de tolerancia, de cultura de violencia que nos ha estado influenciando y cómo volcamos toda esta cultura de violencia a una cultura de paz. Escuchábamos, por ejemplo, en la mañana las estadísticas que nos mostraban que un niño promedio en las zonas rurales, en secundaria, está atento más o menos a 6 a 7 horas de televisión. Entonces, ese es un punto, por ejemplo, que sí, a veces podemos hacer incidencias de la sociedad civil, pero como políticas públicas, complicado, porque a veces cuando decimos desde las autoridades qué hacen los medios para ayudar a nuestra infancia, para difundir temas propositivos, ver cómo hacemos una incidencia por ahí sin que se teja o que se nos tilde de que queremos de repente afectar la libertad de expresión, pero eso es un tema importante porque finalmente cómo los medios, sobre todo la radio en zonas rurales, influencia en las vidas y en el impacto en las familias, cómo transmitimos a las familias, y esto por eso sí es importante lo que mencionaba Fernando con respecto a trabajar en familia. O sea, no podemos trabajar en otro sector inicialmente, ¿no? Si no, no vamos por allí. ¿Cómo podemos esta percepción, cambiar esta percepción que la formación tiene que venir por la autoridad y que la autoridad está ligada a violencia, por ejemplo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, y vemos casos cotidianos, ¿no? Este niño que de repente viene del nido y lo primero que le puede decir a veces una persona, el papá o la mamá, si te pegan, tú pegas. Entonces, ¿cómo promovemos esta violencia? Realmente creo que esto es un resultado de varios factores y esta cultura de paz es un tema que es clave. Por eso nos parecía muy importante y ojalá que podamos tener pronto la presencia de Marisol Pérez, porque la propuesta legal que nos acompaña de una cultura de buen trato es muy interesante, es muy encomiable además. Vemos que muchos países en el mundo se han sumado a esta propuesta y lamentablemente en Latinoamérica son pocos los países que se han sumado con una legislación permeable a la cultura de paz y de buen trato, ¿no? Son países como Costa Rica, Uruguay, Ecuador, pero queremos que Perú entre en ese punto. Ahora, claramente muchos me dirán, y coincido con ellos, que una ley no va a cambiar una realidad, pero definitivamente va a fijar un piso normativo para fijar políticas públicas. En la mañana preguntaban por internet, creo, el padre Gastón Garatea, ¿cómo podemos obligar a las autoridades? Y él decía, bueno, es un tema para consultar con la Santísima Trinidad. Definitivamente es un tema complicado, pero es un tema de día a día. Sí creemos en que la gota continua labra la piedra, pero es un tema de que también tenemos que fijar pisos normativos. Y córtame si me paso con el tiempo, porque sé que tenemos una segunda vuelta, Elena, pero sí es un tema que queríamos decir. O sea, no puede ser que se hagan estudios en los cuales de cada 10 niños peruanos, solo uno no haya vivido alguna situación de violencia. O sea, en pleno siglo XXI no podemos
pensar en que estos estudios van a quedarse estáticos. Yo sí creo que sería interesante pensar y hacernos un encuentro de acá a 3 años y decir cómo va cambiando esa perspectiva, pero en la cual podemos trabajar todos. Conversábamos con los especialistas y nos mencionaban que el gen de la violencia no existe en los niños. Y que decía Rousseau, el niño nace bueno y la sociedad lo va corrompiendo. Entonces, todos, y sobre todo quienes estamos en el tema, tenemos una responsabilidad. ¿Cómo imbuirnos de esta cultura de paz? ¿Cómo cambiar nuestras actividades? ¿Cómo fortalecer este te quiero, esta situación de respeto en las familias? Yo sí creo que hay que destacar esta iniciativa, por ejemplo, del programa que tiene el MIMP, que va con la Marina, por ejemplo, a través del río Napo, para hacer capacitaciones de cultura de paz, en trabajar el buen trato en las familias, con las familias de la selva, de las poblaciones más alejadas. Creo que es un punto muy destacable este proyecto, además del MIMP con Banlir, que está trabajando en la selva. Creo que hay que destacar esas iniciativas positivas. Y pensar definitivamente que en esta etapa de primera infancia, en la cual siempre hablamos de salud, de nutrición, de afecto, mencionabas el tema del presupuesto, que también es un problema y que se ve reflejado en las políticas, pero el tema va más allá, va en el tema de voluntades y deseos, y digo, insisto, con ese tema que no lo digo yo, lo vemos como una colisión, que ya hemos estado evaluando el tema en días pasados, de promover esta cultura de paz, de un sistema de protección que de verdad que seguimos diciendo que se siga consolidando, sabemos que es difícil y que puede ir mutando, pero el sistema de protección, nadie dice que es fácil, pero que tenemos que apuntar hacia eso. Bueno, gracias a Coopera por delegar en mí, ya tenemos una segunda vuelta más bien. Gracias. Perfecto. Vamos a dar ahora a nuestro segundo panelista, a Alonso Cárdenas, que nos va a hacer una pequeña presentación. Tenemos 10 minutos y para poder seguir dando vueltas a las preguntas que van llegando. Muchas preguntas, eso es bueno. Hay que aprovechar a las preguntas entonces. Muy buenos días con todos y con todas. Más de 2.500 personas conectadas. Perdón, eso es importante porque el tema va calando y es un tema trascendental, la violencia contra los niños. Ahora sí. Muchísimas gracias, disculpe la interrupción. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos y con todas. Viceministro, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, para mí es un gusto estar aquí en la Universidad Católica, siempre abierta a este tipo de discusiones tan importantes en nuestra sociedad. Bueno, básicamente lo que yo les voy a presentar contradice un poco, no contradice, sino, digamos, aterriza un poco lo que manifestó el viceministro en relación a la sociedad que queremos ser. Nosotros, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos una parte que no nos dice lo que queremos ser, sino lo que somos. Y la verdad, revisando las estadísticas, la imagen que tenemos nosotros como país ahorita no es muy agradable, ¿no? El año pasado, en diciembre, nosotros presentamos también una encuesta en materia de derechos humanos. Fue la primera encuesta que se hizo a nivel nacional sobre esta materia en específico. Y bueno, ya habíamos recogido algunas experiencias de otros países latinoamericanos, ¿no? Y en esta pregunta, como ustedes pueden ver, en algunas ocasiones es preciso dar un golpe a los niños para corregir su conducta. Prácticamente el 30% de la población está de acuerdo con esta afirmación. Es decir, que el 28% de las peruanas y los peruanos considera que la violencia contra los niños es un modo de educar. Y nosotros hemos hecho esta encuesta a nivel nacional, todos los niveles socioeconómicos, sector urbano-rural, grupo etario y hombres y mujeres. Y ese es el promedio, 28%. Es decir, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fino en educar sin violencia, ¿no? Y también tenemos otra realidad que tampoco es muy agradable. Nosotros, como ustedes saben, en el sector justicia, administramos lo que es el Instituto Nacional Penitenciario. Algunos autores de ciencias sociales dicen que lo que está en la cárcel es realmente, digamos, un reflejo de cómo es la salud o la enfermedad de una sociedad.
Nosotros actualmente tenemos presos 84.715 población privada de libertad. El crecimiento en los últimos años ha sido exponencial. De los cuales 67.000 prácticamente están dentro de los centros penitenciarios. Tenemos actualmente una sobrepoblación de 180.000 personas, mientras que 17.000 se encuentran, digamos, en medios libres. Pero ¿por qué delitos está la gente en la cárcel? Y eso viene muy a colación con lo que señalaba el señor viceministro, ¿no? Si nosotros vemos a los hombres, o sea, nosotros los varones, la tercera causa tiene que ver con violación sexual de menores de edad. La primera tiene que ver con hurto agravado y la segunda tiene que ver con tráfico ilícito de drogas. Más abajo tenemos un tema también de pensión por alimentos. Es decir, las dos primeras y también la segunda en menor medida tienen que ver con un tema de violencia. La cuarta es violencia sexual. No a menores de edad, pero violencia sexual al fin y al cabo. Entonces, digamos, ahí hay un espejo de lo que nosotros, digamos, las cosas más terribles que nosotros tenemos como sociedad. Y el crecimiento, como les repito, ha sido exponencial en los últimos años. Esto es de los hombres. Si nosotros lo comparamos con las mujeres, el 56% de las mujeres privadas de libertad en este país tienen que ver con tráfico ilícito de drogas. Como ustedes pueden ver en la lista, no hay nada que tenga que ver con violencia sexual, ¿no? Solamente en otros podemos ver el tema de violencia sexual en las mujeres. O sea, digamos, el tema de la violencia está focalizada en nosotros los hombres. En el hurto agravado, la violencia sexual contra menores de 14 años, la violencia sexual en general y también, digamos, el tráfico ilícito de drogas. Entonces, las cifras son pues espeluznantes, ¿no? Son espeluznantes. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Justicia? Digamos, eso es ya que el problema explotó, la consecuencia de una serie de falencias que vienen y que nosotros estamos tratando de corregir a través de lo que muy bien señaló el viceministro, la articulación entre los sectores. Nosotros también en el Ministerio de Justicia tenemos la defensa pública, es decir, la asesoría legal gratuita que nosotros brindamos a las poblaciones más pobres, generalmente, en temas judiciales o legales. Nosotros hicimos una encuesta, digamos un estudio de los usuarios de la defensa pública y nos dimos cuenta que es un servicio netamente femenino. Prácticamente el 80% de los usuarios de los servicios de defensa pública son mujeres. Y son mujeres en situación de una vulnerabilidad pues mayúscula. De esas usuarios mujeres, muchas de ellas tienen hijos que están entre los 0 y 5 años, el 33%, mientras que de 6 a 11 años, como ustedes pueden ver ahí, es el 31%. Entonces, los servicios que nosotros brindamos de defensa pública gratuita a nivel nacional, tenemos 1.400 abogados, se centran básicamente en temas vinculados a servicios que la población femenina requiere. ¿Y cuáles son esos? Rápidamente, el 39% de esas personas que vienen a nosotros por ayuda legal no tiene empleo. El 40% está en una condición todavía en vulnerabilidad económica. Es decir, no solamente son mujeres, sino son mujeres que básicamente no tienen trabajo o tienen unos ingresos muy básicos. O sea, lo más vulnerable del país están siendo atendidas a través del Ministerio de Justicia que les brinda la asesoría legal gratuita. ¿Y cuáles son los temas? Y con esto concluyo. La asistencia legal, nosotros hemos dado muchísimas asesorías legales en materia de dos cosas. Filiación, o sea, los padres en el Perú no quieren reconocer a sus hijos, un tema terrible. Y el segundo, pensión por alimentos. Pensión por alimentos, es decir, la gran carga laboral en el Poder Judicial, prácticamente el 60% de la carga laboral en el Poder Judicial tiene que ver con pensión por alimentos. O sea, es decir, que los padres
no quieren hacerse responsable de la manutención de sus hijos. Todo esto nosotros lo tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Volviendo a las consecuencias y no a las causas. Las políticas públicas. El ministro, como ustedes saben, tenemos que construir más penales. 5 megapenales para finales del año 2015. Pero bueno, eso no resuelve el problema, ¿no? Es un paliativo, pero hay que hacerlo porque las condiciones de hacinamiento son terribles. Otra de las iniciativas que nosotros tenemos es contratar más abogados. Si a alguno de ustedes les interesa, ahí está la propuesta CAS, ¿no? Pueden verla en el Ministerio de Justicia. Se han mejorado mucho los sueldos. Se da un incentivo a las personas que quieren salir de Lima para trabajar en otras regiones, pero el problema no se resuelve si no se sigue incrementando. Cada vez necesitamos más cárceles, más abogados. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Ministerio de Justicia es precisamente subrayar lo que reiteró el viceministro Bolaños, la articulación de los sectores. Nosotros nada más hemos presentado un plan de derechos humanos que ha sido aprobado por todo el Poder Ejecutivo y lo que busca precisamente es esto, que el enfoque de derechos humanos esté presente en las políticas públicas. Y uno de los componentes primordiales del enfoque de derechos humanos es la articulación. Sin articulación no se pueden resolver los problemas. Bueno, con esto creo que termino. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo pido a la mesa un minuto para anunciar que sí está en la audiencia, sentadita, la congresista Marisol Perestello, pero su lugar es aquí arriba. Marisol, con mucho agrado te recibimos. Un aplauso para ella. Bien, la congresista Marisol Perestello, pues ella está con nosotros y evidentemente hay cantidades de preguntas que siguen llegando tanto de los asistentes como de la mesa de trabajo evidentemente uno de los grandes temas y la gran preocupación es dar la bienvenida al viceministro Fernando Bolaños y decirle y también hacerle cantidad de preguntas. El 80% de las preguntas son para usted. Entonces, y esto tiene que ver con una necesidad. Sabemos mucho de diagnóstico, sabemos mucho de estas cosas, pero realmente, ¿cuál es la capacidad de respuesta que podamos implementar? Porque el problema es real y es concreto. Yo creo que después de la intervención yo paso nuevamente a la coordinación de la mesa y daré las lecturas, las principales preocupaciones que tiene el público, sobre todo después de haber conocido esta encuesta de opinión de parte de Ipsos Apoyo. Y por supuesto, te dan la bienvenida, Fernando, y esperamos pues, a pesar de que tienes 2 semanas, parece que has entusiasmado a la gente, a los que están trabajando, y ojalá que podamos dar una respuesta efectiva para este trabajo. Elena, entonces, paso contigo. Gracias. Bueno, tenemos ya aquí a Marisol con nosotros, encantada de poderte escuchar y sé que has estado escuchando los comentarios, así que creo que te sumas a la mesa con nosotros sobre este tema tan trascendental, la violencia contra los niños. Tienes 10 minutos. Perfecto. Bueno, en primer término saludar a don Salvador Herencia y a todos los miembros de la mesa que me acompañan y al público presente. Expresarles mis disculpas, mis sinceras disculpas por no haber podido llegar al inicio, como coordiné con don Salvador haber regresado de una actividad que tenía en tema minero en Colombia para poder estar el día de hoy, pero lamentablemente en el Congreso se citó a comisión permanente para autorizar un permiso de viaje, salía el presidente y tuve que ir a votar, en fin, llegaron tarde y no pude salir antes. Les explico esto no solamente para justificar la demora y la falta de respeto, por supuesto, al auditorio, sino porque es una muestra de cómo lo urgente deja de lado lo importante. Y eso creo que es una preocupación en todos los que están aquí presentes. Somos muy pocos los congresistas que estamos trabajando el tema de niñez. Quiero un poco explicarles qué cosa se hace por este tema en el Congreso. Y sin embargo, no hay un solo congresista, y les hablo de todas las bancadas, que no manifieste su preocupación cuando del tema se trata. Entonces hay una inconsistencia
entre lo que te dice la lógica de cuál debiera ser la conducta de los poderes públicos y del Estado en temas de niñez, donde debería estar enfocado todo nuestro trabajo y energía, con lo que en la práctica sucede, por distintas razones. En algunas porque pueden decir que importa, pero en la práctica electoralmente no es rentable, que es la razón más mezquina que existe. Pueden considerar que importa, pero en la práctica las coyunturas de todo tipo, desde una sesión que tenía que haberse iniciado a las 10 y que se inició a las 11 porque otras personas tuvieron otras ocupaciones o por lo que fuera, y hace que este tema se vaya relegando, se vaya rezagando, no se enfrente. El Código de los Niños y Adolescentes, espero, o de los niños, niñas y adolescentes está para debatirse en el Pleno desde el primer año. Y no se discute porque no hemos logrado encontrar un consenso que permita que la situación hoy sea mejor que lo que era con el código anterior. El proyecto que se va a presentar en el Pleno, desde mi perspectiva, es un retroceso, con lo que no lo voy a impulsar si no se consiguen los votos para una alternativa. Eso es algo que necesito compartir con ustedes porque genera frustración, ¿no? El ver que van pasando los meses y es poco lo que se avanza. Sin embargo, también hay cosas positivas y quiero comentarles estas cosas positivas. Primero, hemos logrado desde el Congreso identificar una línea en la que de manera multipartidaria estamos trabajando, que es el tema de trata de personas. Y me parece vital porque la explotación sexual, sobre todo, y la mendicidad, estas dos formas de explotación de trata infantil, afectan a niñas entre 13 y 16 años o a niños entre 6 y 14. Y eso es un primer tema que se está tratando con mucha responsabilidad. La congresista Schaefer, la congresista Condori, quien habla, la mesa de mujeres parlamentarias, la presidenta del Congreso, estamos todas juntas en intentar trabajar un plan contra la trata desde el Congreso que incorpore no solo modificaciones legislativas a nivel del tipo penal y a nivel de la eliminación de beneficios penitenciarios, sino también acciones concretas de fiscalización del sector ejecutivo para que pueda, por ejemplo, asignar recursos para combatir lo que es el tercer delito más rentable después del narcotráfico y tráfico de armas, que afecta a niños y niñas a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo a niñas y niños en condición de pobreza o pobreza extrema. Eso es un primer tema. Seguramente en los próximos 15 días van ustedes a escuchar la presentación de la Premier y del Ministro del Interior en relación con las acciones y la asignación de presupuesto para este tema. Como ustedes saben, la buena voluntad del Ejecutivo o la buena voluntad del Estado se materializa no en el discurso, sino en el presupuesto. Es en el presupuesto de la República donde uno ve en realidad cuánto se ha destinado a mejorar una situación u otra. Por ello, no puede menos que alegrarnos a todos los que trabajamos temas de infancia el que se haya por fin aumentado, aunque sea en un 0.5% el presupuesto en temas de educación, porque eso evidentemente va a impactar todo el sistema. Hay, sin embargo, algunas falencias que quiero comentarles y se refieren a los temas que trato desde mi despacho. En temas de infancia yo veo tres cosas puntualmente. Uno, trata, que lo veo por separado. Otro, niños en especial situación de vulnerabilidad, y estos son niños invisibles, que son los hijos e hijas de las mujeres privadas de libertad de 0 a 3 años, primera infancia, que conviven con ellas en la cárcel a lo largo y ancho del país. O que tienen alguna enfermedad generalmente terminal, cáncer o leucemia, y trabajo con el Hospital del Niño en San Borja para que se logre implementar la oficina de trasplantes de médula, el centro de trasplantes de médula. Y vemos, acompañados de Salgalú, el tema de las casitas calientes para los niños en Puno, que en realidad no es los niños en Puno solamente, es los niños que por la ubicación geográfica en la que se encuentran están más lejos de la presencia del Estado y se ven afectados, ya sea en el tema de Puno por un tema climático o en el tema de la selva por un tema de acceso a la salud. Entonces un niño puede morir de tifoidea en un lugar que tiene que trasladarse 9 días surcando el río para acceder a la posta médica montada adecuadamente más cercana. Entonces esos son los temas que nosotros trabajamos, seguimos, acompañamos con asignación de presupuesto, buscamos que se les asigne mayor presupuesto. Hemos intentado hacerlo con primera infancia y lamentablemente al no haber un ente rector único es muy complicado porque cada ministerio defiende su asignación de partida presupuestal en función del tema que consideran prioritario, pero por lo menos estamos en el esfuerzo de decirlo cada vez más fuerte. Necesitamos una autoridad única que permita hacer seguimiento a las políticas públicas en materia de niñez.
El día lunes va a estar la ministra de la Mujer. Yo los invito a seguir su presentación y poder hacernos llegar las preguntas que consideren al Congreso a través de don Salvador o a través de Salgalú. Va a estar la ministra exponiendo todas las líneas y entre esas líneas la línea de infancia. Así que vamos a poder hacer las preguntas que necesitamos hacerle sobre si ya se ha hecho o no se ha hecho, por ejemplo, la política pública sobre niños invisibles, que no existía en el país. Se llaman niños invisibles porque es un nombre que le puso Naciones Unidas, porque están fuera de la agenda política. A nadie le importan y eso es literal. El INPE puede querer ayudar, pero la asignación de recursos que tiene el INPE no está destinada para eso. Con lo cual no hay pediatra, con lo cual hay en Lima, en Santa Mónica, un centro muy lindo de atención para niños, pero en el resto del país los niños no tienen espacios físicos para desarrollarse. Hemos estado recientemente en el penal de Yanamilla y no hay un área para los niños comparten espacios con las madres, duermen en el pabellón donde duermen las madres, comparten la camita con las madres. Si el niño se enferma en la madrugada, pues eso es una pena, tienen que esperar al día siguiente para intentar gestionar soporte médico. En esto nos ha ayudado mucho CEAS, en realidad la Confederación de Religiosas del Perú, que a través del soporte que ellos dan en penales han asignado especial atención a los niños hasta que se construye una política pública. Y con esto quiero llegar al proyecto de ley sobre buen trato, que es con lo que voy a terminar. ¿Por qué creemos que debe haber seguimiento a los niños y niñas invisibles? Porque consideramos que todo lo que vive un niño impacta su futuro y su destino. Y claramente un niño que vive de 0 a 3 años en un penal, con las condiciones en las que se vive en nuestros penales, no va a ser impactado adecuadamente. Y que no exista un seguimiento, no se sabe ni quiénes son los niños, ni dónde están, ni qué ha sido de su vida, ni cuánto ha impactado en ellos el haber vivido 3 años en un penal. Eso en un estado que se autodefine como en vías de desarrollo, como un crecimiento de 6%, es inmoral. Hemos logrado que se incorpore la creación de una política pública para hacerle seguimiento, acompañar su crecimiento, hacer convenios con la posta médica más cercana para que puedan ir a visitarlos de manera regular, asignar una partida presupuestal, porque no la tienen. Entonces, por ejemplo, nosotros le preguntamos a la ministra de Salud: señora ministra, en el penal de Lurigancho y Santa Mónica es igual, de 9.000 internos hay 450 con tuberculosis. ¿Cuál es la política de salud que se está aplicando? Porque si van 4.500 mujeres a visitar esos 9.000 presos, cada día de visita de mujeres que salen del penal, se suben a la combi, se suben al micro, se suben al metro, evidentemente la tuberculosis está recorriendo todo nuestro país. Imagínense con niños expuestos a mala alimentación, expuestos a ningún tipo de control. Y la respuesta del Ministerio de Salud, que para mí es inaceptable, fue: eso es un tema del INPE. Es mentira, eso no es un tema del INPE, porque el INPE no tiene asignación de partida para temas de salud. El INPE lo que ve es el control de los penales y punto. Entonces, hay para nosotros niños, si en general nuestra niñez está bajo la protección de su familia, pero abandonada por parte del Estado, ausencia absoluta en los planes municipales de una mirada no solamente de género y de derechos humanos, sino también de niños, en temas como cárceles o en temas en los cuales el niño o niña, por cualquier circunstancia, está en una situación de vulnerabilidad mayor al solo hecho de ser niño, son mucho más dramáticos. Geografía, uno de ellos; enfermedad, el segundo. Solamente nuestros niños en Sudamérica, entiendo que somos 2 o 3 países nada más que no usan morfina líquida para atender a los niños. O sea, un niño que está gravísimo en el INEI tiene que recibir morfina en pastillas y no recibir morfina líquida como se hace, por ejemplo, en Argentina. Eso que podría parecer, bueno, pero Marisol, eso no es tan grave. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por el terrible dolor de tener un pariente con cáncer. Pero la morfina es la diferencia entre que se mueran de dolor o que puedan, por lo menos al final de sus vidas, llevarlo con tranquilidad. Imagínense para un niño, no solamente tener que tomar la pastilla, sino además el tiempo que demora en surtir efecto la pastilla versus la morfina líquida directamente. ¿Por qué no se compra? Porque no tenemos claridad respecto de que al niño hay que darle de las mejores condiciones las mejores. Y eso nos preocupa. Nos preocupa también que por ejemplo, en Casitas Calientes, las instituciones que hayan logrado darle a los niños en Puno un espacio mejor donde vivir hayan sido instituciones privadas, la Católica, Salgalú, Primera Infancia.
y que hemos estado 1 año y medio peleando porque se incorporen desde vivienda. En Alaska la gente no se muere y hace más frío que en Puno. ¿Por qué en nuestro país se mueren todos los años con el friaje? No logro entenderlo. ¿Cuál fue la respuesta de la Premier cuando hizo la presentación para el voto de confianza? Decir que se habían asignado 40 y tantos millones para kits de frazadas o kits de abrigo. Por supuesto, eso fue indignante, ¿no? Ya después ella me explicó que eso era una sola cosa, que había muchas otras más. La ministra de Inclusión Social me dio una explicación mucho más sesuda del tema, me dijo que este era solamente el paliativo, pero que se estaban haciendo políticas de largo alcance, y yo creo que ahí hay un problema de comunicación de parte del Ejecutivo que traslado para que el doctor lo haga llegar, porque sí necesitamos por lo menos sentir la tranquilidad de que se sabe que las cosas se tienen que hacer. Que no se van a hacer de acá a mañana, pero que por lo menos hay claridad en que necesitamos un ente rector. Bueno, díganoslo. Sí, necesitamos un ente rector y estamos trabajando en eso. Hay claridad en que no debe de tocarse el presupuesto para niños y que al contrario debe tender a su incremento con partidas específicas en el tema de identificación, DNI, en el tema de transporte, en el tema de educación, en el tema de salud, y que eso no se va a tocar nunca. Díganos que se está tomando una decisión política o no se está tomando en ese sentido. Finalmente, ¿vamos a aprobar el Código de los Niños en la línea en la que va el mundo o vamos a aprobar un código retrasado en el cual no hay perspectiva de género, no se atreven siquiera a decir niños y niñas, en el cual se permiten los castigos corporales, porque esa es la forma pues, en que se educa en el Perú, lo que me parece una barbaridad, en el cual se acepta, entre otras cosas, que no hay derechos sexuales y reproductivos o salud sexual y reproductiva, en el cual no nos atrevemos a discutir en serio el tema de si el niño va a ser objeto o sujeto de derechos, y todo esto en un planteamiento de un proyecto en el cual no se ha tomado en cuenta, por lo menos no en el último texto, a quienes vienen trabajando con temas de niñez hace muchísimos años que tienen algo que decir documentado. En esa lógica, dado que el código no avanza, nosotros hemos planteado un proyecto que quiero compartir rápidamente con ustedes, que es el proyecto 3654. Es un proyecto de ley que propone modificar el código actual incorporando una figura que es el derecho al buen trato. Escuchaba en la parte final de la exposición del doctor que nos hablaba de la forma como se educa en el Perú y don Salvador me facilitó una encuesta donde se ve qué cosa es lo que recuerda un niño en su niñez. Y lo que recuerda un niño en su niñez, y eso es muy tierno, es cuando sus padres le mostraban afecto o lo engreían. O sea, miren cómo puede marcar el amor, la forma de educar con amor. ¿Qué cosa estamos haciendo para promover el proyecto de buen trato? Muchas cosas. ¿Y qué cosa dice este proyecto en el fondo? Es un artículo único, muy sencillo, que básicamente dice que los niños, niñas y adolescentes sin exclusión alguna tienen derecho al buen trato. Punto. Y esto, por supuesto, se explica indicando que esto implica recibir cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas en un ambiente armonioso, solidario y afectivo en el que se brinde protección integral, ya sea por parte de los padres, que son los llamados en primer término, tutores responsables o representantes legales, así como de educadores, autoridades administrativas, públicas o privadas o cualquier persona. Por supuesto, este derecho abarca no solamente la niñez y adolescencia, sino que además comprende el hogar, la escuela, los sistemas de protección, la comunidad y los lugares de trabajo. Y hay una prohibición dentro de este texto que pretende plantear la prohibición de castigos corporales en afirmativo. ¿Cuál es la prohibición? La violencia física y psicológica, así como el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes como pauta de crianza o medida de corrección. Nosotros vamos a impulsar el tema y lo estamos impulsando con niños. Al Congreso de la República van muchos colegios y los invito a ustedes, si trabajan en alguno, a visitarnos, a hacer una visita a las instalaciones del Museo Afroperuano, del Museo de la Inquisición y del Congreso. Y nosotros lo que hemos hecho es variar esa visita, que normalmente es una visita física, y reunirnos con los niños. Y entonces nuestros niños los hemos nombrado los embajadores del proyecto. Y entonces estuvimos en la última sesión con un colegio de El Salvador, con quienes compartimos el espíritu del proyecto y les preguntamos: ¿cómo quieren ser educados, chicos? ¿Quieren ser educados con amor? Y la respuesta de todos fue sí. Y entonces los hemos nombrado embajadores del proyecto. Y les pido a ustedes que también lo asuman como propio. O sea, creemos que hay que empezar a decirle a la gente que se educa con amor y que con eso se generan los cambios necesarios para que nuestro país pueda mirarse a sí mismo con esperanza. Creemos que hay muchas cosas que corregir. Muchos errores, no de este gobierno, hacer política con los niños me parece terrible, pero que hay errores que vienen
de los últimos 20 o 25 años respecto a cómo miramos a los niños y niñas, y que tenemos capacidad y está en nuestras manos cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que hoy va a venir la ministra de Inclusión Social, va a venir que es una mujer además muy comprometida con estos temas, va a venir la ministra de la Mujer, no sé si confirmó su asistencia, y va a venir la presidenta del Congreso. Y creo que en ellas tres, con las diferencias políticas que podamos tener, hay consistencia y solidez respecto a que los niños en nuestro país tienen que ser protegidos. Hay muchos temas pendientes en esto y yo no quiero sumar a lo que ustedes ya saben más cifras y más datos dolorosos, pero, por ejemplo, sabemos por CHS que hay 500 niños que podrían ya no ser tan niños, que han sido secuestrados por Sendero Luminoso hace muchos años y que son hijos de personas ayánicas secuestradas y no estamos haciendo nada como Estado. Evidentemente las poblaciones cercanas a Río N no denuncian porque el Estado el gobierno, todos los políticos, no son estos, todos estamos en el mismo lugar, lamentablemente, ahí son las excepciones simplemente las que nos dan esperanza. Se toma la foto, se va y los pueblos ayánicas quedan expuestos a la venganza del Sendero que está en la zona. Y entonces necesitamos hacer algo como Estado y como ciudadanos, reclamar que donde haya un niño peruana abandonado, tenemos que estar presentes dando soluciones, todos juntos. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces yo paso para hacer un resumen de las principales preguntas y mensajes. Evidentemente estamos dividiendo una audiencia de más de 2.500, 3.000 y tantas personas, me dicen, entre la mesa de Salomón Lerner y el grupo político que está tratando sobre elecciones, agenda política y elecciones e infancia, y aquí el tema de violencia. Entonces yo creo que es muy interesante este esfuerzo. Me dicen que se ha sumado Ecuador también a estar viendo este programa. Saludos amigos de Ecuador, y tenemos mensajes también de Brasil, en los cuales felicitan a este panel. Dicen que este tema es vigente en toda América Latina y están pidiendo que la congresista Marisol Pérez Tello si puede viajar a Ecuador también. Entonces, bueno, en fin, yo quisiera retomar con el permiso de ustedes, del panel, 4 temas que son los que más resaltan en esta cantidad de preguntas que ya han llegado, aparte de las de Internet. Entonces, la primera, que por favor ya paremos con el diagnóstico y pongámonos de acuerdo en algunas cosas concretas que podríamos avanzar como articulación. Se sugiere que retomar el tema de erradicación de toda forma de violencia, incluyendo el castigo corporal, este decreto que está en espera en el Congreso, que tal vez sea un punto concreto, como ha propuesto Jean en la articulación, que pudiera ser un avance importante porque es coherente con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, creo que este es un punto concreto que podría generar una articulación que movilice y desde sumo interés de la sociedad civil. Y evidentemente la posibilidad de tener, como lo han mencionado Marisol Pérez Tello, es que vamos a tener la presidenta del Congreso esta tarde en la clausura, la ministra del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Paola Bustamante, y la ministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Yo creo que va a ser un importante momento para ponernos de acuerdo sobre 3, 4 puntos de acción, que es lo que se está mencionando. Estoy concluyendo un poco con las principales preocupaciones. Se sugiere básicamente, yo les digo a los amigos de la audiencia, de aquí de la platea, como de Internet, sí, vamos a sugerir un poco a nuestro querido amigo Fernando Bolaños y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que haga una especie de preguntas y respuestas sobre el plan de la infancia. No se entiende. O sea, hay muchas preguntas y esto podríamos socializar mejor porque creo que va a ser un avance. Las preguntas son, por ejemplo, sugiero que falta... por ejemplo, cómo hacer que en las escuelas públicas puedan ser incorporados mejor para tener inclusive una asesoría legal que les permita atender estos problemas. Todo está vinculado a la capacidad de respuesta. Felicitan al Plan Nacional de Derechos Humanos, pero no hay cómo. Y la mayor parte de las preguntas están relacionadas, por ejemplo, en este Plan Nacional por la Infancia y la Adolescencia, ¿se está tomando en cuenta los derechos culturales de los niños y los pueblos originarios? ¿Cómo se trata esto?
También dicen cómo lograr la articulación de instituciones para poder empezar a concientizarlos para mejorar el servicio de atención. No se entiende claramente en este plan nacional cuál es la articulación entre el gobierno, regiones y municipios. Que se hable de descentralización, pero este tipo de eventos se desarrolle. Sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco las felicitaciones y los deseos. Si pudiéramos hacer este tipo de reunión en cada región, lo podremos hacer. Yo creo que hay el sector privado que ya se ha interesado en infancia, que nos ha permitido desarrollar eso, y el apoyo en este momento del MIDIS y del Ministerio de la Mujer para hacer algunas publicaciones. Vamos a seguir adelante y seguramente vamos a tratar de hacer en las regiones. ¿Cuáles son las acciones que le permite visibilizar la intervención del Estado en contra de la violencia en la infancia? Por ejemplo, en la Sierra del Perú. O sea, no hay capacidad de respuesta visible, es lo que se está diciendo del Estado, tanto estoy hablando del Estado incorporando justicia y nuestra responsabilidad también del Legislativo y de los otros ministerios, para realmente tener una capacidad de respuesta particularmente en la sierra, y me imagino que debe ser también en la selva, ¿no? Me dicen, ¿qué se está haciendo para acompañar o sostener a las familias en su rol de protección y cuidados de niños de la primera infancia? Entonces, otra vez recurrente. Nosotros somos testigos del maltrato, queremos colaborar, vamos a denunciar y todo el mundo se desentiende. No hay una capacidad local de respuesta inmediata. O sea, sabemos que hay un plan, sabemos que hay una legislación, pero de pronto no está implementado esto. ¿De qué manera un ciudadano, nuevamente, puede contribuir en la disminución de la violencia infantil si la cantidad de entidades estatales no han logrado articular y tener una posición coordinada con relación a esto? Un poco que están reclamando la articulación del propio Estado para descentralizar. ¿Por qué las políticas y los planes son muy bien diseñados por especialistas y no hay estos planes en consulta con las regiones o con los beneficiarios? O sea, ¿Cuál es el nivel de coordinación con las posiciones regionales a favor de los niños y las niñas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Para Fernando Bolaños, nuevamente, ¿qué avances a nivel del país se vienen dando sobre los compromisos de los sistemas de protección y como espacios de articulación institucional donde los distritos, las provincias y las regiones estén vinculados a objetivos concretos? Yo creo que es un problema fundamentalmente que tiene que ver un poco con pasos y el pedido general, y está llegando una última pregunta, dice, en lo que no ha mencionado el viceministro es realmente el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. ¿Realmente cuenta con presupuesto? ¿Hay financiamiento para poder llevar adelante este proyecto? Y por el otro lado, dice, voy a leer el último que ustedes están viendo en el chat. Jani Julián Abril Chávez dice, muy bien, me parece bien, me entiendo que las exposiciones, pero exigimos compromisos documentados y un monitoreo más claro en el cumplimiento de estos compromisos. Dejo entonces, Elena, para los comentarios que la mesa quiera hacer con respecto a estas preguntas. Sí. Doy la palabra a Fernando, que tiene un montón de preguntas. Tenemos 20 minutos para finalizar la transmisión, es decir, les agradecería realmente ponernos de acuerdo para la Secretaría Técnica algunas conclusiones que van a ser leídas en la tarde también. Gracias. Bien, muchas gracias y felicitaciones pues por tanta gente que está escuchando y siguiendo, que eso creo de por sí muestra que hay un interés y digamos no solamente de organizaciones, sino también de autoridades del Congreso, etcétera. Creo que es importante ponerlo en perspectiva. Yo creo que hay que poner esto en una lógica de política pública, ¿no? Porque ese es el tema y yo creo que como Estado, y acá cuando digo Estado no solamente es el Ejecutivo, sino como Estado a veces corremos el riesgo de solo atender emergencias, porque es verdad, o sea, las emergencias en este tema de violencia nos obliga a actuar
inmediatamente con la mayor cantidad de los recursos que tenemos. En este momento, como saben ustedes, había este caso, por ejemplo, de estos niños y niñas en una secta en Madre de Dios, que, digamos, estaban ahí en condiciones prácticamente inhumanas, ¿no? Que no les daban de comida, los hacían trabajar. Algunos aparentemente un poco por voluntad incluso de sus propios padres, ¿no? Que los que permitían que estuvieran allí, ¿no? Hemos mandado un equipo, la misma directora, digamos, de niñez, que es la funcionaria más importante del ministerio en ese sentido, ha estado 2 días allí viendo, hablando con los fiscales, tratando que se revierta esta orden del fiscal de devolverlos a los niños a este hogar. Entonces, eso hacemos todos los días, ¿no? A veces muchas cosas no se explicitan de cómo resolvemos en los centros de emergencia mujer, pero también, digamos, en las de MUNA o en los casos que tienen que ver con historias particulares y concretas, ¿no? Obviamente, probablemente lo que tengo que hacer más es difundir y mostrar que hay casos concretos con nombre y apellido de que se resuelven todos los días y que se abordan. ¿Son todos los que hay que resolver? Probablemente no, probablemente hay muchos que nunca llegan al ministerio, hay cosas que se resuelven en niveles locales, a veces con poco criterio, con poco tino. Parte del tema en esto es que hay que tener una sensibilidad por el tema de infancia. O sea, si yo me han contado de un fiscal que va a hacer una intervención en un hogar, pues no puede ir a medianoche cuando los niños están durmiendo y sacarlas a las niñas, a los niños de la cama. O sea, hay cosas que tenemos que mejorar en nuestros protocolos, pero que existen protocolos y que el Estado actúe en emergencia, sí. Pero eso no es suficiente para el tema de construir política pública, porque la política pública implica una visión más amplia, no solamente enfoque, sino una visión más amplia. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que se ha avanzado? Y hay que decirlo, y cosas que faltan. Lo primero, y ya lo hemos dicho aquí entre todos, falta más información, ¿no? Y esto no es solamente los sistemas de protección, el tema de infancia, o sea, falta información en varios sectores del Estado. Como saben, yo he venido, digamos, del campo de educación, he trabajado 3 años en educación como viceministro. No teníamos, cuando llegamos, información de cuál es la situación real de las escuelas, ¿no? Y eso afecta directamente a los niños. Entonces, se ha hecho un esfuerzo muy grande del Estado, casi 52 millones de soles ha costado este censo de infraestructura. En este momento sabemos cuál es la realidad de la infraestructura de cada colegio, no solamente por lo que nos reportan los directores, sino por lo que se ha hecho con técnicos, con ingenieros, una visita a casi la totalidad de los casi 50.000 locales escolares que hay en el país. Entonces, creo que sí estamos avanzando y hay varios esfuerzos aquí, no solamente el Estado, sino esto que hemos visto de apoyo, de tener información más precisa, porque eso nos permite, ¿qué cosa nos permite? Nos permite afinar mejor la política. Segundo, desarrollar lo que se llama un modelo operativo, es decir, porque no me basta a mí tener buena intención, sino yo tengo que tener un modelo que atienda a ese problema. Y este modelo, como saben ustedes, en muchos casos afecta a varios sectores. Es decir, si yo quiero, como hemos estado viendo en Bajo Camisea, atender la situación de los niños y las niñas de esta población que queda allí en una zona de reserva, alguien tiene que pagar el peque-peque o la lancha para que entre, alguien tiene que dar la gasolina para poner eso. Es cierto que Salud pone los médicos, pero ¿quién asegura el panel solar para que funcione la cadena de frío que permite llevar las vacunas, ¿no? Entonces, ese modelo operativo, en algunos casos específicos, yo le he dicho que hay avances en ese sentido de pasar solamente de un plan, que estos planes lo que han hecho por mucho tiempo es preguntarle a cada sector qué es lo que hace, ponerle una matriz y poner unos indicadores, pero lo que falta, y creo que estamos avanzando con más fuerza este año, pero con esta lógica de construir política pública, es cómo lo convertimos estos planes a esta lógica de servicios específicos. Ahí hay cosas interesantes en este tiempo que yo creo que hay que recalcar, como también se han recalcado las deficiencias que todavía existen, ¿no? Por ejemplo, la articulación entre los niveles de gobierno, entre el nivel nacional, regional y local. Por mucho tiempo, todo esto se ha manejado a veces con cartas, comunicaciones, oficios, ¿no? Que se mandan y nos mandamos mutuamente que usted cumpla su función, ¿no? ¿Qué ha funcionado en estos últimos años, por ejemplo, para mover más esto? El plan de incentivos municipales, que es algo que está puesto en la ley de presupuesto, que permite que yo, en varias áreas, porque yo conozco más el tema de educación, pero también se ha hecho en el tema de defensorías del niño, etcétera, permite que yo le dé un plus
y eso lo ha hecho también MIS en el tema de micronutrientes, que yo le doy un plus a la municipalidad que cumple ciertos indicadores. De esta manera aseguramos que la voluntad o sea, el funcionario regional o local que tiene que cumplir su rol, no solamente lo haga porque hay una norma que lo obliga, sino porque hay incentivo que le permite empujar más esto. Entonces, yo por eso digo, creo, sin equivocarme, que es cierto, faltan muchas cosas, falta desarrollar capacidades también en este esquema, falta terminar el tema normativo, que hay una agenda que tenemos que resolver. Para nosotros es muy claro también desde el Ejecutivo que queremos un código del niño y la niña y adolescente que sea progresivo, no que al resolver algunas cosas más bien se nos cuelen otras que más bien nos regresan para atrás en la perspectiva de lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, solo un caso, ¿no? A uno de los proyectos que están en curso ya no consideran la consulta a los niños en el tema de políticas. Entonces, eso nosotros que es un avance, que se pregunte a los niños, como hace por ejemplo el municipio de Miraflores, o sea, que se pregunte a los niños qué es lo que quieren, ¿no? Que digan los niños qué cosas quieren, eso no debe sacarse porque algunos pues lo consideren que no es relevante, que no es suficientemente, que hay otra cosa más importante. Entonces, hay un tema normativo, hay un tema de presupuesto que tenemos que seguir empujando, ya hemos hablado de este tema de la taxonomía y el gasto, y yo sí creo que hay avances significativos, pero, como repito, creo que tanto el Estado como la sociedad civil tenemos que pasar a esta lógica de construir política pública, y eso implica sentarnos seriamente, tener evidencias, hacer presupuestos presupuestales para amarrar el presupuesto, y por supuesto, tener un sistema de monitoreo para la sociedad civil, tiene que hacer un seguimiento más preciso, así como hacemos nosotros, para ver cómo van avanzando estos temas. Gracias, Fernando. Doy la palabra a Marisol. Mónica. A Mónica, perdón. Así como alentamos y de alguna manera hemos hecho énfasis en el proyecto Aprendiendo Ayudando, como exitoso dentro del MIMP, sí consideramos, por ejemplo, el tema del trabajo con las demunas, es clave. O sea, la forma en que la sociedad civil tiene el contacto con la justicia es a través de la municipalidad, es la forma más cercana. Y esa articulación con la demuna sí consideramos que es clave. El trabajo fino en ese aspecto, sobre todo ahora que entran nuevas autoridades. Creo que hay una oportunidad, se abre una oportunidad para articular temas ahí y que dentro del municipio las nuevas autoridades y alcaldes den un respaldo no solo en presupuesto, porque realmente las demunas son las áreas olvidadas dentro de los municipios, pero realmente nos filtra mucha información y trabajo desde allí. Por otra parte, reiterar, aprovechando que vemos ahora a Marisol, que felicitamos y alentamos de esta coalición Coopera GIN, detrás del GIN con nuestras 3 instituciones, la pronta aprobación de este proyecto de ley por el buen trato. Consideramos que es clave. No podemos concebir que en pleno siglo XXI existan artículos, por ejemplo, como el artículo 423 del Código Civil, que habla del castigo moderado. O sea, en pleno siglo XXI tenemos dispositivos de un Código Civil, claro, es un código del año 83 que no llega a ser irradiado por la Convención, pero que te habla del castigo moderado, y este castigo moderado, ¿qué podemos entender por el castigo moderado y que nos preocupa? Porque vemos que los niños de 0 a 1 año están 3 veces más expuestos, inclusive a fallecer por maltratos físicos, ¿no? Y nos preocupa ese tema, el maltrato físico, el maltrato humillante. Y ahí sí vemos un tema de género, porque además después de los 2 años la situación va cambiando y los más afectados por este tema de maltrato físico generalmente son los niños, más que las niñas, pero finalmente en ambos casos sancionable. No sé si me queda un punto más. Reiterar este punto que hemos visto estos 2 días, que es cómo transversalizamos e irradiamos el tema del afecto en todas nuestras políticas públicas y que cuenten con nosotros. La sociedad civil está de alguna manera a veces para llamar la atención porque desde afuera es más fácil ver para nosotros qué va y qué no va en las políticas, pero también estamos para apuntalar esfuerzos en los que podamos articularnos. Eso es todo. Gracias. Doy la palabra a Alonso. Sí, muchísimas gracias. Bastante puntual. ¿Cómo hacer, digamos, implementar esto? Subrayando el tema de la articulación, no hay un Estado competente si no tiene un buen servicio civil, ¿no? Nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Justicia y como Poder Ejecutivo la reforma del servicio civil. Si no hay buenos funcionarios, no va a haber un buen servicio al ciudadano. Esto es una reforma trascendental, probablemente la más importante que está impulsando el Poder Ejecutivo. ¿Pero dónde van a salir esos funcionarios? También estamos impulsando la nueva ley universitaria porque de las 120, 130 universidades que existen en el país, muchas no reúnen la calidad y no tienen las certificaciones de un derecho humano que es el derecho a la educación, ¿no? Yo leía el otro día que el presidente Correa de un porrazo cerró 50 universidades en Ecuador y no pasó nada, ¿no?
Y la tercera cosa que yo quisiera subrayar, además de la reforma del servicio civil y que necesitamos pues servidores públicos de calidad, o sea, bien formados, la tercera cosa importante es la lucha contra la corrupción. Hace pocos días en un evento en esta universidad, la Universidad Católica reconoció a la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio de Justicia por una cosa muy sencilla y bastante irónica, ¿no? Por hacer su trabajo. O sea, al Ministerio de Justicia y la Procuraduría la han reconocido por hacer su trabajo. Nosotros estamos en una lucha sin cuartel contra varios gobiernos regionales que muchos se nos han escapado, pero muchos también ya están en la cárcel, y la corrupción también genera, pues, lo que acaba de mencionar el viceministro, una violación a los derechos de los niños, ¿no? Porque los colegios se caen, la plata desaparece, etcétera, etcétera. Y esas tres dimensiones yo creo que son fundamentales, ¿no? La reforma del servicio civil, la reforma del sistema universitario y la lucha frontal contra la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Sí, puntualmente sobre las preguntas y un par de comentarios finales. Sobre el tema de derechos culturales de los niños indígenas, quiero sumarlo con lo que les comenté de los niños en especial condición de vulnerabilidad por tema geográfico. Son dos los que se encuentran en esa situación en particular. Los pueblos indígenas en general, pero sobre todo los que están en zonas de sierra altos, en las zonas altoandinas y en las zonas de selva, lejos de las capitales de región. Es decir, en Madre de Dios, el pueblo de Tres Islas está muy cerca, con lo cual, aun cuando está en situación de vulnerabilidad, no es lo mismo que los pueblos Achuars o del Pastaza, que están a 5 horas, 4 horas, 6 horas, 9 días surcando el río para llegar a tener atención médica, por ejemplo, y donde hasta mayo de este año, fines de mayo, principios de junio, no había llegado el profesor, no lo he corroborado ahora, pero digamos, eso es la clásica. Me comentaba Ruth Buendía. Ruth Buendía es una indígena de Care que trabaja por los derechos de su pueblo, logró impedir la construcción de una hidroeléctrica que iba a destruir lugares sagrados, y ella me decía sobre sus derechos culturales: ¿por qué no nos dan educación y nos dejan a nosotros tranquilos asegurar que nosotros vamos a continuar con la cultura que ha vivido en mi patria desde siempre, ¿no? Entonces, si quieres hacer educación intercultural, Marisol, me decía ella, pregúntanos a nosotros. No decidan ustedes qué cosa queremos que nos enseñen como educación intercultural. Enséñame tu educación, que yo me encargo de la mía. Es más, si quieres que te enseñe la mía, tú me invitas y yo colaboro. Me pareció extraordinaria. Me pareció extraordinaria, porque claro, nos sentamos 20 mestizos a decidir qué es educación intercultural, eso es absurdo. Pero yo creo que es interesante que lo tengamos como prioridad. Gran parte de la riqueza de nuestro país está en lo que somos, en esa combinación de sierra, selva, costa, indígenas, no indígenas, mestizos, un mestizaje mayor, un mestizaje menor. Eso, en temas medioambientales, en temas de cultura, en temas de futuro, para mí es el secreto del éxito del Perú, en cuanto lo aprendamos a valorar. Hemos esperado a que nos diga Naciones Unidas que la seguridad alimentaria es prioridad y los pueblos indígenas han vivido así toda su vida. Hemos esperado que nos diga Naciones Unidas que el medio ambiente hay que protegerlo para poder tener futuro, y así viven los pueblos indígenas. Así que en los niños indígenas también está el futuro y hay que cuidarlos. Y para eso lo amarro con el siguiente tema. Juntos. Hay programas que revelan la incapacidad que tenemos como Estado, esta no es responsabilidad de ningún gobierno en particular, sino de todos en general, de tener políticas transectoriales en el orden nacional, pero también en el orden subnacional hacer que éstas lleguen. Se toman decisiones a nivel del Ejecutivo en un ministerio y decisiones en un sentido contrario en otro. Por ejemplo, el tema de migraciones y una lógica securitista versus el Plan Nacional de Derechos Humanos en el mismo tema. Entonces ahí, en el tema de niños también es clarísimo, ¿no? No hay este cruce. Por eso la exigencia de hacer una autoridad única, para que pueda ver todos los temas transectorialmente, pero también hacer que aterricen en el órgano o en el orden subnacional a nivel de gobiernos locales, que son los que están más cerca, y los llamados a través de MUNA, a través de los planes contra el trabajo infantil, a corregir esta deficiencia. Creo que no hay capacidad de respuesta local porque tampoco hay capacidad de respuesta nacional. Estamos siempre apagando incendios y no es que eso esté mal, es que deberíamos del monooperativo ir a la gestión pública y del caso concreto ir a la política pública. Si no, nos convertimos en buenas personas y para eso no está hecho el Estado.
O sea, el Estado debe identificar los problemas y hacer a partir de esos problemas una política pública de largo plazo para evitarlo. Y yo creo que se está trabajando en eso y que sí falta difusión para que todos lo sepamos. Y con esto sí quiero terminar. Yo recuerdo, y no sé ustedes, cuando eran chicas que les hicieron estudiar a Cocachos Aprendí, mi labor de colegial en el colegio fiscal. Y entonces cuando me tuve que aprender, yo creo que la palmeta la inventaron para mí, inmediatamente le pregunté a la Miss qué cosa era eso de la palmeta. Y la Miss me dijo, te aseguro que si hubieras estudiado tú en la época que la palmeta existía, la hubieras roto en tu mano o en tu espalda. Y entonces es mi profesora que yo la adoro. Y claro, me explicó de lo que se trataba y yo me espanté. O sea, nuestros niños deberían hoy espantarse de pensar que hay niños que han sido corregidos con latigazos o con formas que el Código Civil reconoce como corrección moderada y que sin duda también se deroga en el proyecto de ley del que les pido sean embajadores. Entonces es un proyecto de ley que creemos que puede poner en debate el tema de que nuestros hijos no son de nuestra propiedad. Tenemos respecto de ellos una responsabilidad y como Estado debiéramos de decirles a los padres, tú tienes un límite. Y me parece que eso está recogido y quiero citar dos antecedentes nacionales. Uno del año 2003, si no me equivoco, que es cuando se incorpora, sí, a la Ley de Educación el derecho al buen trato. Ya lo tenemos a nivel de legislativo en el artículo 53, en que se dice que el niño tiene derecho a recibir buen trato. Y también tenemos sendas resoluciones del Tribunal Constitucional que, entre otras cosas, dicen, por ejemplo, y cito, el Estado reconoce a través de sus diferentes órganos que asume el deber de adoptar todas las acciones y medidas legislativas y demás para proteger a los niños contra cualquier clase de violencia. Y dice después, ya sea proveniente de autoridades públicas, de sus familiares o de terceros. Entonces, eso hay que ponerlo en una norma que establezca responsabilidades. Y con eso termino. A mí me da mucha pena que se le tenga que dar un incentivo a alguien por hacer su trabajo. Me parece, se lo dije además al ministro de Economía, así funciona nuestro país. O sea, los municipios se les está dando plata por repartir las chispitas que son indispensables para que los niños no tengan anemia. Entonces, si haces tu trabajo, yo te doy más. Me parece bien, pero ¿qué tal si también hacemos que el que no hace su trabajo, yo le dé menos? Y que haya responsabilidad administrativa para los funcionarios que no hacen su trabajo. O sea, me parece bien, prémialo, pero también sanciónalo. De manera, por supuesto, inhabilitando al funcionario de más alto nivel o evitando que se siga llenando nuestra gestión pública de personas que no entienden que hay que servir, que ese es el rol del político. Muchas gracias. Gracias. Realmente es un tema que nos mueve muchísimo, los niños maltratados y la violencia tan dentro del seno de las familias tan aceptadas culturalmente, ¿no? Y la necesidad de tener el trabajo muy fuerte con las mujeres. Veíamos que en una de las estadísticas que las mujeres son las que más maltratan a los niños por estar más cerca a ellas y cuánto hay que hacer en programas de protección con las familias. Y yo también hago acá un llamado a lo que son los medios de comunicación. Definitivamente hay mucho por hacer ahí a nivel de comunicación. Se estaba diciendo en la mañana la cantidad de horas que se pasa con la tele y los tipos de programas, y entonces los niños están mucho tiempo expuestos a estos, y ahí hay también un trabajo por hacer, por regular en favor de lo que es el maltrato a los chicos. Finalmente, agradecer al panel por su tiempo, dedicación, esperando de que podamos seguir trabajando en favor de los niños y del no maltrato, apoyando esta ley, sumándonos a campañas como la de Coopera, Más te quiero, más te respeto, renueve el amor en casa. Muchas gracias y te doy la palabra. Bien, muchísimas gracias, un aplauso y a estos distinguidos panelistas, y quiero mencionar... Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre, ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanmuna Kuiki, hasta Wanyu Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño
que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar mi comunidad. El respeto renueve el amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Más te quiero.